Amada iglesia, buenas noches, el Señor les bendiga. Amigos que nos ven y nos escuchan en esta noche desde este lugar, desde la mesa Cundinamarca, les habla un miembro más, un servidor del Ministerio Reino, Poder y Gloria de la mesa Cundinamarca, de la congregación que lidera nuestro pastor Daniel Pedraza y su esposita Sandra. En esta noche queremos de verdad dar un saludo muy especial a todos aquellos que por primera vez nos ven y nos escuchan por este medio, dándole gracias a Dios por permitirnos llegar a sus hogares, llegar a sus vidas, a sus corazones, llegar a sus mentes por medio de la palabra de nuestro Dios. En esta noche yo quiero compartir con ustedes una oración, dándole gracias a Dios por guardarnos de tantas cosas que están pasando en este mundo, de esta pandemia que nos está azotando, pero que gracias a nuestro Dios, a nuestra casa no ha entrado, por misericordia y gloria de nuestro Dios. Por misericordia de nuestro Padre Celestial, nuestra casa no ha sido tocada y es una promesa que hay en la palabra de nuestro Dios. Él en Israel, o mejor, en Egipto, cuando envió las plagas al faraón, a los egipcios, Él nunca permitió que su pueblo que vivía allí en Egipto fuesen tocados por estas plagas. Por eso nosotros estamos confiados, mis amados, confiamos en nuestro Padre Celestial, en nuestro Creador, en nuestro Dios, que esa promesa que les hizo y que les cumplió a su pueblo en Egipto, nos toca también a nosotros, mis amados. O sea que debemos decirle, papito Dios, gracias, porque esa plaga que está recorriendo el mundo, de nuestra puerta no pasará, no entrará a nuestra casa, porque tú estás allí como un gigante deteniendo y haciendo que eso pase derecho, así como hicieron cuando los primogénitos, ustedes se acordarán, que el ángel les dijo que marcaran sus puertas con sangre, para que en el momento de que el ángel de la muerte pasara, allí no tocara, no entrara. Entonces, mis amados, vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta noche por medio de la oración y a decirle que aparte de todo de los favores que nos ha hecho, nos siga guardando de este mal que está sacudiendo al mundo. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios de gloria. Gracias, Rey maravilloso, porque tú nos permites una vez más podernos comunicar contigo por este medio, mi amado Padre, para darte gracias por todas las bendiciones, pero para darte gracias más que todo por guardarnos de toda plaga, Señor amado, que el enemigo está regando en el mundo, Padre, y que tú has permitido, que tú permites porque necesitas que el mundo voltee los ojos hacia ti, mi amado Padre Celestial. Por eso en esta noche queremos darte gracias, infinitas gracias, mi Rey. Yo te doy gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada miembro de la iglesia cristiana de Jesucristo en la tierra, pero también por todos aquellos que consciente o inconscientemente no han entendido la verdad de tu palabra. Esas tinieblas que aún hay en ellos no han sido corridas para que llegue la luz a su interior. Esa luz que solo por medio de tu santo y glorioso Hijo Jesucristo nos puede llegar y podemos ser nuevas criaturas. Entonces en esta noche, Padre amado, te decimos gracias y te pedimos en el nombre glorioso de Jesús que nos sigas guardando, Padre. Pero también oramos por aquellos hermanos, por aquellas personas que tienen problemas de salud, que tenemos problemas de salud, porque entre ellas estoy yo, para que seas tú, Señor Dios, siga haciendo tu obra en el tiempo tuyo y como a ti te plazca, según tu santa y preciosa voluntad. Gracias, mi Rey amado, por permitirnos reunirnos por este medio y poder hablar de tu palabra, poder escuchar tu palabra, poder escuchar tus enseñanzas que tú tienes por medio de nuestro pastor, de nuestro líder, que tú has preparado en esta noche. Gracias, Dios poderoso, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bien, dicho esto, mis amados, yo quiero invitarlos a que abran sus Biblias. Recuerden que nosotros, si somos cristianos, allí debe estar la Biblia, pero no abierta como en muchas casas que la abren simplemente en el Salmo 91 y allí la dejan y cuando van a ver está llena de polvo. Nosotros tenemos la Biblia para leerla, pero aparte de leerla, para estudiarla, para escudriñarla como su misma palabra nos lo dice. Por eso en la tarde, en la noche de hoy, yo les invito a que abran la palabra de Dios, que abran su Biblia en el capítulo 2 de Jeremías. Repito, capítulo 2 de Jeremías. Ahí les doy un espacito, un tiempito para que ustedes puedan buscar
Y mientras tanto les quiero decir, mis amados, que esta promesa, esta palabra que le está dando Jehová Dios a Jeremías, es una palabra para nosotros hoy, para la iglesia y para el mundo en general en esta época. Si ya lo tenemos, entonces vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría y la guianza en el nombre glorioso de Jesús. Dice el versículo 1 del segundo libro, del segundo capítulo de Jeremías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿vino a quién? A Jeremías. ¿Y qué está llegando? Palabra de Jehová para que él se la lleve a quién? Al pueblo, dice. Dice el 2, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Cuando aquí nos habla de desierto, de tierra no sembrada, nos lleva a remembrar de que nos está hablando del pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, liberado de la opresión del faraón de Egipto y empezó la travesía por el desierto. Amén. Dice el versículo 3, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Santo era, tristemente, aquí ya el Señor está hablando en pasado. Su pueblo era santo, pero aquí solo con esta misiva nos está diciendo, nos está dando a entender que ese pueblo ya no es santo como era antes. Dice, así dice Jehová dice, primicias de sus nuevos frutos, todos los que devoraban, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, santo era, repito, ya les expliqué eso. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Y dice el verso 4, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Aquí nos está haciendo un llamado a nosotros, mis amados, a la iglesia, al mundo en general. Oíd la palabra. ¿Dónde está la palabra? Aquí en la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Aquí es donde encontramos su voz, la voz de nuestro Padre Celestial. Dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? En este versículo nos está explicando por qué él en el versículo anterior está hablando de mi pueblo era, ¿cierto? Aquí nos está explicando de que ya ellos no son los que él libertó. Ese pueblo se corrompió. ¿Por qué se corrompió? Porque empezó a desviarse del verdadero camino. Empezaron a olvidarse de Dios, de Jehová, del que los sacó de la esclavitud de Egipto. Y dice, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Aquí nos quiere decir de que para él no hay imposibles. Y así, allá en el desierto, dio por ellos, por su pueblo, los alimentó, les dio de beber, y en el tiempo, 40 años que duraron dando vuelta en el desierto, sus vestidos nunca, óigase bien, nunca se deterioraron, su calzado, como iba creciendo la humanidad, iba creciendo el vestido y el calzado. Igual, dice el verso 7, y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Miren, mis amados, aquí el Señor nos está diciendo de que esas personas, ese pueblo que sacó de Egipto ya no era su pueblo, porque ellos, se corrompieron, se empezaron a ir por el camino que a Dios no le agrada. Y así nos pasa a nosotros en el mundo, mis amados. Dios nos muestra un camino para que lo sigamos y nosotros preferimos el camino de la alegría, el camino alegre, el camino que nos lleva a la perdición, mis amados hermanos. Entonces, en esta noche yo les invito en el nombre de Jesucristo de que tengamos en cuenta esto, que cuando Dios nos está llamando, le obedezcamos, que esa profecía que le dio a Jeremías nos toque a nosotros y que podamos, fíjate bien, que podamos hacer y cumplir el propósito con que Dios sacó a su pueblo de Egipto, como dice, para que me sirvan. Debemos servirle a nuestro Dios y para eso Él nos llamó. Mis amados, el tiempo es corto, vamos a
a darle gracias a Dios y por sobre todas las cosas vamos a darle gracias a Dios por medio de la alabanza. A partir de este momento vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, y para esto quiero invitarlos a que tengamos un pleno convencimiento de que alabar a Dios no es levantar las manos y mirar para un lado y otro, sino concentrarnos en lo que le estamos cantando, lo que estamos hablando con Dios por medio de los himnos y alabanzas. Dios me los bendiga grandemente, mis amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. ¿Cómo? Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, dígalo, dígalo. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades, ese es su nombre. Fue cantando, otras veces dando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otras veces dando, a viva voz a su Dios. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero. Cuéntate un Dios, cuéntate un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades. ¿Cómo? Fue cantando, otra vez gritando, acompañado del sonido de bocina. Fue cantando, otra vez a viva voz a su Dios. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Hay poder en el nombre.
vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande.
cuán grande es Dios. Una vez más, solo las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad.
Iglesia, muy buenas noches. Dios les bendiga en este día, en este tiempo de congregarnos como iglesia ante la presencia del Señor para buscar su dirección, buscar su favor, para agradecerle, honrarle, porque Él ha sido fiel. Él ha sido fiel en esta semana, en cada momento de nuestras vidas. Podemos decir que Él ha mantenido su misericordia, la ha extendido cada día y nos ha llenado de bendición. El solo hecho de amanecer vivos es una gran bendición, es una oportunidad para seguirle buscando, para seguir creciendo en Él, y es una responsabilidad nueva que tenemos de continuar en los caminos del Señor, de continuar avanzando, iglesia. Hoy tenemos el privilegio con mi esposa de compartirles una palabra, un mensaje que el Señor nos regala para todos nosotros, para que nos edifique, para que crezcamos, maduremos y para que apliquemos, iglesia. No podemos ser tan solamente oidores de la palabra, sino debemos ser hacedores. Entonces, sin más preámbulo, le doy paso a mi esposa para que los salude, los bendiga y procedemos. Iglesia, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro servicio en Noches de Poder. Agradecidos con nuestro hermano Eduardo por la introducción que nos ha dado. Espero que hayan tenido un momento de adoración bastante gratificante, de conexión con el Señor. Los invito a que hoy dispongamos nuestro corazón para recibir todo aquello que nos quiere decir el Señor por medio del Espíritu Santo. Recuerden que hoy por gloria Dios nos permite a nosotros ser herramienta de Él para presentarles una porción de la palabra. Los invito, hermanos, también a que se llenen de gozo en este momento, dedíquenle este espacio exclusivamente para atender al Señor, porque a veces nos distraemos con diferentes cosas o estamos haciendo otras actividades y no le damos el tiempo que verdaderamente requiere el Señor, y definitivamente es muy poco lo que le dedicamos a Él. Entonces los invito a que nos concentremos en familia, unidos ahí en fe en Cristo, para que podamos escuchar hoy nuevamente la palabra del Señor. También los invito a que sigan con nosotros conectados en nuestras redes sociales. En la parte inferior de la pantalla mostraremos cómo nos encuentran en Facebook y en YouTube, y puedan replicar estos servicios, los devocionales de la mañana, y los puedan replicar a otras personas. Afortunadamente, y hemos visto cómo por gloria a Dios se ha expandido por todas partes del mundo. Recibimos buenas respuestas de otros, de fuera de Colombia, incluso de otros continentes, y esta labor y ver esos mensajes llenan mucho de alegría, saber que Dios está actuando en muchas vidas, que Dios está llegando por medio de este devocional, por medio de los servicios de la noche, por medio de toda aquella palabra que nuestros pastores y hermanos en Cristo también nos regalan. Podemos bendecir a muchas más familias, y usted lo puede hacer igual. Simplemente comparte cualquiera de los dos enlaces, ya sea el de Facebook, el de YouTube, y podrá bendecir a muchas más personas que necesitan hoy en día de Dios. Hermanos, hoy los invitamos a leer una porción de la palabra, que sea el Espíritu Santo guiándonos y el Señor hablándonos por medio de Él, usando la herramienta en nosotros. Y hoy los invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 9, y vamos a centrarnos en los versículos del 1 al 5. Entonces, vamos a orar primero para poder hallar gracia en el Señor, y que sea Él guiando este servicio, Él guiando este servicio, y que sea llegando cada uno de sus corazones y de sus hogares, y sientan ese regocijo que hoy nosotros sentimos con esta tarea tan hermosa que nos pone el Señor. Amén. Iglesia, cierra tus ojos ahí donde estás. Padre Santo, glorioso Dios eterno, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, queremos pedirte algo especial en esta noche, que nos bendiga, Señor, con tu presencia. Queremos gozar de saber que el Todopoderoso está al lado nuestro, está llenando nuestro corazón, llenando nuestra mente de su palabra, enseñándonos por medio del Espíritu Santo su perfecta voluntad. Padre, glorifícate en esta noche. Bendice a cada persona que está congregada recibiendo esta porción de la palabra, buscando tu presencia, buscando conocer más de ti. Señor, edifícanos, fórmanos y conviértenos en obreros que podamos ir a trabajar, a recoger en esa mies que está ya lista, madura,
para ser cosechadas, Señor, para que llevemos a tu reino, para que cosechemos esas almas que tú anhelas tener en el reino de los cielos, Padre. Te damos gracias por esta porción bíblica de la cual nos enseñas hoy un tema especial, un tema muy bonito, que te pido que sea de edificación, que todos lo podamos compartir con otros en cualquier momento de nuestras vidas, Señor, y para eso te pido que tomes nuestro entendimiento, nuestra concentración, nuestro discernimiento, que nos des sabiduría, inteligencia retentiva, Señor, para que la palabra se nos quede en el corazón grabada, Señor, como las tablas de los mandamientos que escribiste con tu dedo en piedras, que así algo similar en nuestro corazón suceda con cada palabra que recibamos de ti, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Padre, por cada persona que está congregada, por nuestros pastores, por la congregación en general, Señor, por nuestras familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amor. Bendiciones, iglesia. Entonces, vamos a Juan 9, de versículos del 1 al 5. Entonces, vamos a leer esta porción de la palabra en nombre del Padre, el Hijo, con la guía y unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mientras caminaba Jesús, vio un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue porque sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó aquel que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Amén. Amada iglesia, hoy queremos centrarnos en un tema muy, muy especial para nosotros y que últimamente ha conmovido nuestros corazones, y hoy vamos a llamar esta porción de la palabra como la compasión de Jesús. Vamos a ver diferentes momentos en los que podemos reconocer la compasión que Jesús ha tenido con nosotros, con la humanidad en general, y vamos a ahondar un poco más en muchos casos que podemos presentar cuál es la compasión de Dios con nosotros y cómo podemos nosotros también ver el ejemplo y caminar con Él y seguir esa misma compasión. Vamos a dar una pequeña introducción para que entendamos un poco. Hay como 3 sentimientos parecidos a la compasión, o que nosotros por lo general entendemos como si fuese el mismo sentimiento, que son la compasión, la lástima y la piedad, ¿sí? Todas ellas pueden parecer la misma definición, pero todas son muy diferentes dependiendo del contexto en que nosotros manejemos. Todas ellas han sido consideradas como un sentimiento, pero la compasión como tal, ojo hermanos, implica hacerse partícipe de la desgracia ajena, la desgracia de nuestro hermano o de las personas que nos rodean. Según el diccionario de la Real Academia, dice que compasión es el sentimiento de tristeza que produce ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, o reclamarlo o evitarlo o intentar remediarlo. También tiene una descripción en el idioma hebreo. Se lee Raham. Muestra misericordia, y es la acción y el efecto de compadecerse por las miserias y aquellos que sufren. Entonces, ahora teniendo en cuenta cómo es la definición de compasión, vamos a ir a un primer punto, que es compasión hacia las multitudes. Entonces, para ello vamos a referirnos a Mateo 9, versículos 35 y 36. Y dice la palabra. ¿Lo tienes ahí? Mateo 9, 35 y 36. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Bueno, hermanos, es una palabra muy,
muy puntual y muy diciente para nosotros hoy en día. Y ahí podemos ver dos momentos, ¿sí? Uno, imagínense que iba el Señor caminando y ve todo este poconón de gente, toda esta multitud que iba como ovejitas ahí sin un pastor que las guiara. Él se compadeció de eso. Y si vemos en un contexto qué sentía esa multitud en ese momento, y se sentían afligidos, se sentían condenados, se sentían rechazados. ¿Por qué pasaba esto? Porque habían líderes en su, ¿cómo se llama eso? En su tiempo los líderes les ponían cargas a esas multitudes, a esas personas les ponían cargas, y a su vez estaban impidiendo que ingresaran al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no les enseñaban de manera correcta la doctrina que debía enseñarles. Entonces ellos andaban por ese mundo todos vacíos, todos sin guía, todos, y se sentían como tan encerrados como y ahora, y con esa angustia y eso. Y pues obviamente, como eran personas poco conocedoras de la palabra, no tendrían esa guía por dónde tenían que ir, por dónde era su camino. Entonces es ese sentimiento de compasión puro del Señor, que más de lo físico va a lo espiritual de, por favor, el alma de toda esta gente se está perdiendo. Y fue en ese momento el que él decide tomar las riendas y empezarlos a guiar. Amén. ¿No es cierto? Los creyentes nuevos. Entonces, pongámoslo en este contexto. Nosotros, como creyentes en la fe, podemos estar cayendo igual que los líderes de esa época, que podemos ver multitudes en sufrimiento, multitudes con su espiritualidad perdida, pero no nos acercamos a ellos, ¿no? De hecho, con el mismo vecino que tenemos al lado, Sí. muchas veces no tenemos compasión y les ponemos por Ataduras. religiosidades, Sí. que a veces tenemos religiosidades. Lo que hacemos es ponerle cargas a las otras personas, confundirlos, y evitamos que se acerquen a Cristo. Porque nosotros, que ahorita tenemos el conocimiento de la palabra, como entonces lo tenían los fariseos, en lugar de enseñarla con amor, como lo hizo Jesús, nosotros tomamos actitudes que no debemos tomar y no hacemos bien la tarea de llevar el mensaje. A veces, muchas veces por temor, por vergüenza, o por simplemente que nos falta ese sentimiento que salga de nosotros, compadecernos de esa persona que está al lado de nosotros y decir, bueno, ¿qué le pasa? Porque está acongojado, y lo vemos que se está perdiendo en el mundo. Le estamos impidiendo el acceso, le estamos impidiendo la entrada al reino de los cielos, porque nosotros ya conocemos de la palabra. Nosotros no somos perfectos, pero ya sabemos cuál es el camino a seguir, ya sabemos cuál es la puerta de entrada, y se la estamos negando también a ellos. Estamos condenando, muchas veces juzgando, y como veíamos, ¿no es cierto?, en el texto inicial, siempre preguntamos y adjudicamos un poco de arandelas a lo que no es, y no debemos mirar, sino debemos mirar es cómo mandamos ese salvavidas, cómo por compasión y amor a nuestro prójimo podemos llegar a hacer una gran obra. Pero muchas veces porque decimos una vez, ay no, ya me dijo que no, o porque podamos sentir rechazo, nos negamos de abrirle esa puerta tan especial que nosotros ya conocemos, que nosotros todavía estamos en caminos de cruzar, y nos perdemos eso y les hacemos perder el camino muchas veces por nuestro mismo trato de colocar cargas a nuestro prójimo, y les evitamos esa entrada, hermanos. Entonces, usted, hermano, si también está recién llegado a la iglesia o es la primera vez que escucha esta palabra, es para usted. No sienta la carga, no sienta ese temor, porque si usted llegó aquí es porque Dios lo quiere aquí. Toda esa carga, todo ese descontrol, toda esa desorientación que está sintiendo su corazón, que no sabe dónde estacionarse, por dónde caminar, llegó al lugar correcto, llegó donde era. Salió del lugar equivocado. Porque es correcto, porque
verdaderamente la verdadera compasión, el verdadero amor, llega a nuestro Señor Jesucristo y ha llegado al lugar que es. Y nosotros como iglesia debemos extender esa mano a todas esas personas, ser compasivos de corazón, de amor. Ojo, por eso hacíamos la diferencia al inicio de la lástima y la piedad, porque muchas veces la lástima es decir, ay sí, pobrecito, no, qué pecado, no. Y de decir eso y de sentirlo propio, de sentirlo humano, de sentirlo como lo sentía nuestro Señor Jesucristo, que lo sintió en la cruz por compasión con nosotros mismos, nos dio la mano, nos ha salvado. ¿Por qué nosotros no extendemos esa mano? Dejemos el temor a un lado. Ahorita nos volvemos a reunir con regocijo, recibámoslos todos con amor y muchas veces perdamos ese miedo, perdamos ese temor al rechazo, porque créanme que más que rechazo, Dios va a aprovecharnos a nosotros como herramienta y utilizarnos y verdaderamente cuando decidamos de corazón hacerlo, vamos a sentir en realidad qué es esa compasión como la que sintió el Señor cuando vio esa multitud sin guía, sin ovejas, ¿no es cierto? Sí, tienes razón. Y resulta como se enfocó primero hacia usted que ya es creyente y lleva tiempo en la palabra, debe guardar su corazón y cuidarse de no ir a caer en religiosidades poniéndole cargas al que necesita a Cristo por estar exigiendo cosas que a la luz de la palabra están bien, que usted las haga y las guarde están bien, pero que no podemos exigirle a una persona que apenas está conociendo o que no conoce que las cumpla. No podemos pedirle al borracho que mañana ya no sea borracho. No podemos pedirle al drogadicto que mañana ya no sea drogadicto. Es un proceso como el que usted y yo vivimos. Y es guardar nuestro corazón de hacer bien la tarea, de tener compasión, como lo dijo Jesús, que estaban como ovejas sin pastor, estaban dispersos. Estar disperso quiere decir que no tenían la mirada a un punto fijo, no había una luz que seguir en la oscuridad, no había un solo camino que les trazara el punto de destino, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con los discípulos? Los discípulos vieron a ese hombre ciego de nacimiento y le preguntaron al Señor, ¿es por el pecado de él o es por el pecado de los papás? O sea, no tuvieron un poquito más de delicadeza de decir al menos solamente porque está así. Tú que eres el creador, que sabes todas las cosas, ¿por qué él nació así? La pregunta debería haber sido más o menos por ese lado. Pero ellos de una vez se fueron por directo a que era por el pecado. Amén. Y hay muchas personas que nacen con consecuencias y vainas por el pecado, pero aquí pues el Señor tuvo que aclarar y decirles, no, ni por el pecado de él ni de los papás, sino para que se glorifique mi Padre, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que llevarnos a entender eso a nosotros? Que tiene que haber un cambio y una forma diferente de nosotros ver a las personas, porque si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 3, del versículo 1 al 8, que usted lo puede leer en su casita tranquilamente, con calma, yo le voy a parafrasear. Nos encontramos a un Pedro y a un Juan que salieron hacia el templo en la hora novena, que es más o menos las 3 de la tarde, se dirigían a hacer su sacrificio de adoración en el templo, de oración. Y había un cojo de nacimiento que lo sacaban todos los días, lo ponían a la entrada del templo para que pidiera limosnas. Y ya no nos encontramos aquí un Pedro y un Juan debatiendo, ¿y qué pecado cometió que está cojo de nacimiento? No, ahora vemos a un par de varones que estaban entre los discípulos que le preguntaron a Jesús por el ciego, ahora estaban aquí teniendo compasión. Y no dice ahí el texto, y tuvieron compasión de él y le ayudaron, no, pero dice muy clarito que pusieron la mirada en él y le dijeron, míranos atentamente. Y él mirándolos, esperando que le dieran algo, porque ya estaba acostumbrado a que solo iba a recibir plata, porque nada más le daban, pues estos le dijeron, no tenemos ni plata ni oro, pero de lo que tenemos, te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo sanaron. ¿Qué les llevó a hacer eso? No fue lucirse ni hacerse los duros que podían hacer milagros, no. Nos movió la compasión que aprendieron de Jesús, porque Jesús también le devolvió la vista al ciego, y ellos vieron cómo lo hizo. Ellos vieron que tuvo compasión de ese varón y le devolvió la vista.
Y eso mismo hicieron con este cojo ellos. Entonces fíjense que sí hubo una transformación en el corazón y en el pensamiento de los discípulos. Y no fue contraria a lo que muchas veces nosotros hacemos, que pensamos que entre más tiempo llevamos en la iglesia, que entre más leemos, que entre más oramos, entonces más intocables somos. Y no se me acerque usted que es pecador, porque no, me empuerca. No, aquí vemos a un par de varones que con compasión y con humildad se acercaron al necesitado. Eso debemos hacer usted y yo. Mi esposa, ¿quiere decir algo? Sí, claro que sí. Ahora que dice esa palabra, me empuerca, me encochina, me ensucia, me maldice tal vez. Muchas veces utilizamos esas palabras erróneas, pero bueno, podemos ahí avanzar a un segundo punto que tocas, que nos puedes introducir, y es, un segundo punto es la compasión que hacía hacia los enfermos. Y vamos a referenciarnos a Marcos 1, versículos del 40 al 44, Marcos 1 del versículo 40 al 44. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y déjame limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público que has quedado limpio. Amén. Entonces, hermanos, ahí vemos como un segundo momento en la historia de cómo nos cuenta cuando Jesús se encuentra con ese leproso, y hay que armarle el contexto, ¿no? Para entender un poco más qué pasaba en ese tiempo con las personas que estaban contagiadas o que padecían de lepra. Bueno, culturalmente, y digo cultural por tantos años de historia, ellos tenían en un concepto al leproso. Y literal, la lepra representaba que había pecado en la vida de esa persona. Era una enfermedad visible a los ojos de todos que reflejaba lo que esta persona había hecho. En la ley de Moisés, dada por Dios, que la encuentra usted en los primeros 5 libros, no sí está, pero el primer libro es de la creación y esas cosas, pero usted la encuentra en el Pentateuco. La ley de Moisés hablaba muy claro en el tema de la lepra. Quedaba contaminada la persona, quedaba inmunda, y todo lo que la persona tocaba quedaba inmundo. El de lepra, que tocaba las cosas, la ropa que tenía, si tocaba un mueble lo quedaba sucio, y cuanto más si tocaba a una persona, la persona también quedaba inmunda, debía salir del campamento, de la ciudad, tener un tiempo de espera para la purificación, luego lavarse, luego presentarse al sacerdote, llevar la ofrenda correspondiente. En fin, era un protocolo que lo que ocasionaba, y usted lo debe saber por experiencia, los protocolos que se crean normalmente para alguna actividad tienden a ser tan engorrosos que usted prefiere ni tocar, ni coger, ni mover, con tal de no meterse en ese proceso engorroso bueno, el ritual que toque presentar. Pongamos el ejemplo ahorita con el tema del COVID. Si usted estuvo cerca de una persona que dio positivo, entonces ahora usted debe aislarse, debe guardarse, debe esperar si presenta síntomas, debe hacerse la prueba, debe mantener un tapabocas, lavado de manos, aislado de su familia. O sea, es un protocolo tan cansón que usted simplemente dice, yo mejor me quedo quieto, mejor me guardo aquí, no toco nada, no cojo a nadie, para que no me toque vivir esa experiencia tan aburridora. Ellos por historia, por experiencia, tenían que hacerlo. Era la ley y debían cumplirla. Y dice aquí que Jesús, a este hombre se le acercó, se arrodilló. Mire que uno no se acerca a Jesús simplemente a pedirle y le doy la orden porque es que es Jesús y yo soy yo, sí, y tiene que hacer lo que yo digo porque soy yo. No, hermano, usted tiene que tener un orden a seguir. Se acercó. ¿Dónde está el texto que me lo moviste? Un hombre con lepra se acercó. Si usted está distante de Cristo, no espere recibir. Se arrodilló. Si usted no muestra signos de humillación, señales de humildad y humillación ante el Creador de los cielos, del universo, de la tierra, pues difícilmente va a recibir. Se arrodilló ante Jesús y le suplicó
Son 3 cosas que encontramos aquí. No es simplemente que yo me siento, de pronto me siento a leer el periódico y cierro el periódico un momentico y le digo, Señor, quiero esto, esto, esto y esto. No, hay 3 pasitos ahí. Se acercó, se arrodilló y le suplicó. Ya proseguimos. Sí. Entonces, hay que tener en cuenta estas 3 cosas puntuales que nos muestra el versículo. Pero si también entramos al contexto, a la vida de hoy, ¿qué significaba la lepra en ese momento? Si lo podemos mirar a hoy, esa lepra vendría siendo el pecado. Y así como dice mi esposo, ¿cuántas personas se acercan a nosotros en humildad a contarnos su pecado, porque muchas veces en secreto lo viven y tienen con alguno de nosotros esa confianza de contarnos, y nosotros muchas veces por ignorancia, por decirlo así, esa ignorancia espiritual, esa ignorancia incluso normal del ser humano, lo rechazamos y uy, no, yo allá no voy porque de pronto ¿sí? Muchas veces las mamás, como somos, uy, no se junte con ese porque si no termina igual, uy, no, ayudemos a esa persona. Si nos damos cuenta, Jesús lo tocó, o sea, era tan maravilloso el poder de Dios que obviamente él ni se iba a contaminar, ni le iba a pasar su pecado, nada iba a pasar con él porque su gloria era tan infinita y él era tan puro que fue al revés. Él lo sanó, lo limpió. ¿Y qué dijo? No lo cuentes porque en ese tiempo no se debía, ¿no es cierto? No se podía hacer esa actividad sin lo que tú cuentas, sin ese proceso que debía hacer todas las partes. Y no lo hacía ¿por qué? Porque primero ya él no quería que se sufriera más y él lo iba a empezar iba a ser otra vez Cristo condenado por algo bueno, ¿sí? Entonces también nos llama la prudencia, ¿sí? Porque nosotros, si recibimos a esa persona que se acerca a nosotros con confianza y con amor y hace ese proceso de contarnos tal vez esa enfermedad, llamémoslo ahorita, de pecado que tiene, ya sea pornografía, ya sea masturbación, ya sea, se me fue la otra, drogadicción, o sea, todo este tipo de enfermedades que ahorita hay, ¿sí? Y se acercan a nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros? Ser compasivos como fue el Señor Jesucristo. No pensemos que porque nos acercamos, lo ayudamos, lo guiamos, nos vamos a contaminar, porque hermano, la contaminación va en nosotros mismos. Nosotros decidimos qué permitimos entrar a nuestro cuerpo y qué no. ¿Cómo lo hacemos? Por el filtro de la palabra, ¿no es cierto? Si nosotros lo hacemos de manera constante de orar, de leer, de estar en presencia del Señor, créame que el mismo Señor nos va a permear y nos va a permitir hacer esa obra, nos va a permitir trabajar para Él. Y otra vez nuevamente, como en el caso anterior, va a salir nata esa compasión, vamos a sentir ese trabajo bello y hermoso que hacía el Señor con nosotros y que sigue haciendo, de sentir compasión y ayudar, sin ese temor de me voy a contaminar, porque siempre lo llevamos a esa parte extrema, ¿no? No me junto, no me toco, porque me puede dañar o puede dañar a mi familia. No. Vamos a hacer más grande la obra nosotros y va a recibir esa persona ese amor y va a sentir a Cristo porque Él nos va a usar como herramienta, ¿no es cierto? Amén. Bueno, cerremos la idea aquí en que me preguntaba mi esposa que para la época qué significaba y ella lo acaba de comentar, se contaminaba la otra persona también. En este caso Jesús, Él no le puso tiza a ese tema de que él se iba a contaminar, porque él fue claro y específico. Él no vino a anular la ley ni a hacer que no se cumpliera, al contrario, a que se cumpliera, pero él quería poner la condición de la ley del amor para que pudiéramos cumplir toda la ley. Y hoy, lamentablemente, como lo dice mi esposa con el tema del pecador, nosotros tendemos a despreciarlo y a rechazarlo, porque pecó, porque cayó, porque hizo algo que no debía, de pronto ya sabiendo, oiga, ¿cuánto tiempo usted escuchando la palabra? Y en estas, nosotros no debemos juzgar. No debemos juzgar. La palabra dice que debemos considerarnos a nosotros mismos como que también podemos caer en ese mismo pecado, en uno peor. Y por tanto, debemos tratar a la persona con compasión, recibir al hermano que cayó, que pecó y restaurarlo.
cuanto más con el que no conoce a Cristo. Debemos mostrarle ese amor y esa restauración. Había un dato aquí, perdón, devuelvo la hoja, que la compasión de Jesús al tocarlo nos muestra a nosotros la verdadera actitud que debemos tener ante la persona que necesita a Cristo. Debe haber en nosotros compasión. Ahorita no es que vamos a ir a compartir con el pecador solo porque a ver qué dice Dios que lo hice bien y me aplaude de pronto. Si no hay compasión en su corazón, va a estar mal hecho el tema. Así se logre un resultado en la otra persona, esa persona se le va a cubrir multitud de pecados, dice la palabra, pero usted va a seguir estando mal ante la presencia de Dios, como una persona que señala y juzga si en su corazón no nace la compasión. Entonces, ahora, hay otra perspectiva, otro punto de vista en este texto que habla a las personas que han caído en pecado o que no conocen a Cristo, no se han acercado por primera vez, no han tenido la oportunidad, que el enemigo los empuja a condenarse voluntariamente, ¿sí? A decir, no, es que yo soy un pecador, yo soy muy malo, yo no creo que yo sirva para eso. O la persona que ya está en los caminos y comete algún error, una caída, un pecado, y empieza a condenarse, yo no merezco orar, yo no merezco leer, yo no merezco adorar, yo no merezco volver a la iglesia, yo no merezco que me traten con amor los hermanos, yo no merezco nada. Empieza la persona a condenarse por el pecado, y eso es un error muy grande que se comete. Es un error que usted y yo no debemos cometer, hermano, de aislarnos, de alejarnos de la palabra del Señor por estarnos condenando nosotros mismos. Dios no piensa como pensamos usted y yo. Dios piensa diferente. Sí, amén. Entonces, Él no quiere que usted y yo nos condenemos porque en algo fallamos. Dios sabe que usted y yo no somos perfectos, que debemos esforzarnos por no cometer pecados voluntarios todo el tiempo e ir planeando el pecado. Eso debe ser algo constante en nuestra vida, pero que por un error, por alguna situación adversa, por algún motivo, pase algo en nuestra vida espiritual y toquemos el pecado, no debe ser motivo para condenarnos ni apartarnos del Señor. Al contrario, lo acabamos de ver, es acercarnos a Él, arrodillarnos, suplicarle, ¿sí?, para que Él nos levante nuevamente y continuar caminando. Sí, hermanos, y ojo con esto porque aún cuando hacemos la obra, aún cuando sentimos compasión, ya lo tenemos claro que cuando más trabajemos en el Señor, el enemigo va a estar ahí, al acecho, mirando cómo nos invade, mirando cómo hace que desistamos, ¿sí? Y empiezan a surgir, y puede que surjan sentimientos contradictorios a la compasión, porque pasa, somos seres humanos, y el enemigo aprovecha cualquier dardo, cualquier espacio que le demos cabida, y ¡pum!, manda ese dardo. ¿Y qué pasa? Empezamos a juzgar y empezamos a condenar. Entonces ahí nos devolvemos a Juan, ¿no es cierto? A nuestro un texto en Romanos. Sí, que va a la palabra de Juan. Okay. Y es que si verificamos, hermanos, esa compasión nos lleva a, sin importar el momento, sin importar la ocasión, lo vimos, hay momento de hambre, momento de sed, momento de necesidad espiritual, momento de guía, momento de enfermedad. O sea, hay muchos momentos en el que usted y yo debemos orar para que realmente nazca y viva en nosotros esa compasión como la que tenía nuestro amado Jesucristo, ¿sí? Y no es esa compasión de que yo quiero hacer la tarea y la hago y es como forzada, no. Cuando nosotros servimos al Señor, debemos servir de corazón, debemos servir de amor, debemos servir con esa profunda convicción de saber que lo que hacemos lo hacemos con agrado, por amor a Jesucristo, por amor a nuestro hermano, ¿sí? No solamente como la Biblia lo dice, sí, perfecto que usted quiera seguir los pasos de la Biblia, perfecto que usted guarde sus mandamientos, está espectacular, pero ¿qué glorifica al Señor? Que usted muestre ese amor real porque lo ha sentido. ¿Cuántos de nosotros no han sentido esa compasión del Señor? Muchas veces. ¿Cuántas veces en necesidad vemos esa compasión? Porque el Señor nos forma, nos trabaja, nos lleva como esa vasija de barro y trabaja con nosotros y trabajándonos en nosotros por compasión, que vendría siendo igual que la misericordia. Hacemos muchas cosas y vivimos muchas cosas, pero hermanos, aquí estamos en pie.
muy prontos a reencontrarnos, muy prontos a celebrar nuevamente juntos, ¿sí? Y aquí empezamos a trabajar cómo vamos a hacer nosotros, ¿no? Vimos en el primer paso la transformación de unos discípulos que entraron a preguntar si era por esto, a unos discípulos que ya no preguntan, ya sintieron de corazón no juzgar, la necesidad de ayudar, la necesidad de sentir ese yo quiero ayudar, yo quiero solucionarle, me interesa cómo está usted como persona, ¿sí? Entonces vemos ese caso en el que los discípulos le preguntan al Señor, entraron juzgando de que él estaba en esa situación, era por el pecado, era una situación ya fuese por él o fuese por sus padres, ¿sí? Pero ellos no vimos, puede que nosotros estemos viviendo eso en este momento, no vemos más allá en el de simplemente tenía que haber algo que juzgara, algo que viniera precedente, y puede que en muchos casos sí sea secuela o consecuencia de algún acto indebido de nosotros, pero todo no pasa en este mundo si no es propósito de nuestro Señor Jesucristo. Como en ese momento Él le explicaba a sus discípulos, Él no está así ni por sus padres ni por su propio pecado, ¿sí? Aunque tal vez, y lo más seguro es que era pecador igual que todos nosotros, pero eso no era lo que lo tenía allí. ¿Qué lo tenía allí? Pues que Dios se glorificara en su vida. Acuérdese que todo lo prepara el Señor para nosotros y nosotros decidimos si entramos a seguir su camino, porque nosotros muchas veces desviamos el propósito de Dios con nuestras acciones, pero mire que el Señor ya tenía preparado ese momento y Él estaba así de nacimiento, y mire cuántos años hubiesen pasado, porque Él no dice que fuera un niño. ¿Cuánto tiempo pasó que Él viviera en esa ceguera? ¿Sí? Y llegó el Señor y enseñó una vez más que no siempre, y Él no vino a juzgar. Eso es algo que nos queda claro, porque en la palabra del Señor, en muchas partes Él nos deja claro y nos muestra qué es vivir con compasión para nuestro hermano, para nuestra familia, para el creyente, no creyente, para todo el mundo. Cómo Él tiene compasión por nosotros. Y si se dan cuenta, Él en ese momento no entró a juzgar y a decirle, es que usted, y lo sanó. No. ¿Quién entró juzgando en ese momento? Los discípulos. ¿Y qué hacemos muchas veces, hermanos, nosotros en la iglesia? Juzgar. Y yo que recuerde hasta el momento, el Señor lo que nos dijo, yo en este momento no vine a juzgar, vine a hacer luz. ¿Y qué nos ha enseñado en toda la palabra? A hacer luz, al amor de Cristo, a la compasión de Cristo, a los actos de Cristo, a mostrar quién es Dios en su gloria. Claro que Él vendrá a hacer juicio, pero en ese momento y en este momento, señores, no es el momento de juzgar. Yo en ningún momento de la palabra he visto, no sé si tú lo hayas visto, donde el Señor nos está enseñando a juzgar. ¿No es cierto que no? En ninguna parte de la palabra el Señor dice, es que así se juzga y se juzga por eso. Él nos deja claro que todo pecado y toda acción y toda decisión tiene sus consecuencias, claro que sí. Y nosotros decidimos si tenemos o no, y qué vamos a recibir depende de nuestras acciones. Pero Él en ningún momento nos está diciendo, júzguenlo. Y nosotros muchas veces condenamos al vecino, condenamos al compañero de trabajo, a la vecina, podemos entrar en juicio incluso con nuestros propios hermanos de la iglesia, a veces la mayoría del tiempo por rumores, ¿no? Y entramos a juzgar. Hermanos, nosotros no venimos a juzgar, sintamos esa compasión por el hermano y en vez de juzgar, invitémoslo, ayudémoslo, llevémoslo por el camino del Señor, ¿sí? Ahí hay dos momentos. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Qué pasos queremos seguir? El que nos muestran esos discípulos en Juan que entramos y todo viene siendo por culpa del pecado. No, Señor. Muchas veces, y por gloria a Dios lo que nos pasó a nosotros recientemente, ¿qué hizo el Señor? Mostró su gloria en nuestra familia. ¿Sí? Se la mostró a todo el mundo. Y no propiamente, sí, nosotros somos pecadores igual que todos, hermanos. Pero no creo que el Señor haya dicho, es que esto es un castigo para ustedes. No, el Señor mostró la gloria, simplemente la gloria en nosotros.
¿Para qué? Para que los demás también vieran, nos usa como herramientas, nos guarda y nos salva, ¿sí? Entonces, ahí también, para concluir este tema, tenemos un pasaje también que es Romanos 12:16. Entonces, Lo que cuenta mi esposa, lo que dice de no juzgar y todo esto, nos da entrada a un versículo muy bonito que está acá en Romanos. Y es una invitación que Dios nos hace a usted y a mí. Porque muchas veces por estar señalando y por estar corriendo lejos del que está pecando, lejos del pecador, nos perdemos algunas cosas. Y no le estoy invitando a meterse a la cantina con el borracho. No le estoy invitando a ponerse a consumir alucinógenos con el que es adicto. No estoy haciendo eso. Estoy refiriéndome a que usted debe mantener su fe tan firme que usted sabe que si se le acerca un borrachito y se le pone al lado y empieza a hacerle la conversación, pues usted no se va a contaminar con eso, usted no va a terminar borrachito también, al contrario, él va a terminar embriagado, pero el espíritu, si usted se deja usar. Entonces mire que dice en Romanos capítulo 12 versículo 16, leído de la versión Nueva Traducción Viviente. Es una versión que me gusta mucho porque tiene un lenguaje claro en muchas cosas que la versión Reina Valera es un poco confuso. Entonces lo que hace es actualizar el lenguaje y dice: es un consejo para usted y para mí que conocemos la palabra, y para aquel que ha escuchado el nombre de Jesús, todo el que ha escuchado el nombre de Jesús. Este es el consejo: vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. En las otras versiones no dice de la gente común, sino dice de la gente humilde, ¿sí? Digamos que usted tiene la bendición de tener un negocio, de tener sus ingresos, un trabajo estable, lo que sea. La invitación es a no desprecie al que no tiene, no desprecie al que es de bajos recursos, no desprecie al que por algún motivo, y aquí entramos en el tema que le estoy diciendo, por un motivo porque le faltan recursos, porque no tiene los medios suficientes, entonces debe de pronto usar la misma ropita más de un día a la semana. Entonces usted se le acerca a una persona que de pronto su humor es un poco fuerte. Humor me refiero al olor que expide por la ropa o por el trabajo o por lo que sea, y ya usted se le vuelve estrato 6 la nariz y quiere salir corriendo. Sí. Quiere salir corriendo, hermano, y no compartir con esa persona. No, deje que el perfume de Cristo que lo impregna a usted, espero que lo impregne a usted, impregne a esa persona también. El perfume del amor de Cristo, el perfume de la compasión de Cristo, que impregne a esa persona también. Porque creo, me parece que sufre demasiado desprecio y sufre demasiada tortura con su situación para que encima una persona que se supone que vive en el amor venga y también le brinde desprecio y también lo haga sentir como un bicho, como alguien que no sirve, que es insignificante. Le recuerdo que la palabra dice que Dios escogió a lo vil, a lo despreciado, a lo insignificante de este mundo que somos usted y yo, para avergonzar a los sabios. Entonces, si usted ve a alguien y usted piensa que es insignificante, o que huele a feo, o que no le gusta como el peinado, o que se ve que no se peina hace rato, hombre, no, abrácelo. Lo reto a que lo abrace con todo el COVID. Porque el amor de Cristo hace eso. Si él tocó a un leproso y no sentó de lepra, si usted abraza a un pecador para restaurarlo a Cristo, no se va a contagiar de COVID, se lo aseguro. Y es que tenemos esa mala, esas costumbres, son costumbres ya del ser humano, y nosotros que ya estamos caminando y que conocemos de la palabra, les hacemos esa invitación, iglesia. O sea, ahorita volvamos con ese regocijo, volvamos con esa compasión, volvamos con ese deseo. Ahorita todos estábamos encerrados y como con esos sentimientos allá guardados. Lleguemos ahorita con ese amor, con esa emoción de volver a reunirnos con la iglesia, y seguros de que nuestro corazón en este tiempo ha cambiado. ¿Y cómo? Algo muy hermoso que tiene el Señor para enseñarnos es esa compasión, y no es esa lástima, no es yo ayudo por ayudar, no, y qué embarrada, no, realmente sienta en sus entrañas, en su corazón,
qué está viviendo la otra persona. Como cuando nos dicen, póngase en sus zapatos. Es difícil, pero tal vez no se ponga en sus zapatos, pero sienta el sufrimiento que siente tal vez el borracho, el pecador, el que está sumergido en muchas malas costumbres, atado. Es que nosotros mismos lo estamos atando, ¿sí? Con el desprecio, con ignorarlo, con cerrarle las puertas como hacían en ese tiempo. Somos conocedores de la palabra, y aún muchos que estamos comenzando y muchos que estamos caminando, aprendiendo a caminar y ser firmes en Cristo, pues caminemos con ellos también, démosle, sintamos compasión por esa alma que se está extraviando y se está perdiendo. Mi suegro siempre nos enfatiza en eso, y le hallo mucho la razón, y es que Cristo vino a enseñarnos a compadecernos de las almas perdidas, de las almas que están en sufrimiento. Muchas veces llegamos a la iglesia así como payasitos, todos estamos bien, todos, ¿sí? Y empezamos es que tengo problemas en mi casa por una cosa, tengo en mi casa problemas por otra cosa. No, hermano, levantémonos con orgullo en el Señor, con esa energía que Él nos da, y brindemos esa compasión, tendamos la mano, ¿no es cierto? La invitación que hoy hacemos a ustedes. Tal vez, no sé qué sienta usted en su casa, no sé en su corazón qué está pasando en este momento, pero lo invito, hermano, a que lo abra, sienta esa compasión que el Señor ha tenido con muchos de nosotros, porque estoy seguro, sí, todos hemos pasado en algún momento, y el simple hecho de seguir pecando, porque es que no solo llevamos el pecado a un solo camino, no, el pecado pecamos de muchas maneras. Y siempre Dios está ahí con compasión para decirnos, hágale, levántese en fe, levántese firme, que usted puede. Yo lo espero con los brazos abiertos, porque Él pronto viene y quiere a todos, que todos vayamos así corriendo como esos niños cuando hace mucho tiempo no ven a sus amigos, o su papá o su mamá llegan en la noche con esa emoción. Así debemos ir corriendo a Cristo con esa compasión. Y por qué no enseñarle a esas personas que todavía se sienten atados, que todavía se sienten dolidos en el corazón, a enseñarlos, compadezcámonos y sintamos ese amor, ese dolor profundo que sienten muchas personas, incluso que caminan ya en Cristo, ¿no? Muchas personas también están muy lastimadas, y nosotros decimos, no, eso le pasa por pecado. Y eso no es, eso le pasa, simplemente es, caminemos, oremos por ellos. Y te invito, amor, a que cerremos este servicio dándole gracias al Señor, y que esperemos que esta palabra haya sido de gran edificación para ustedes. A mí me emociona siempre cuando el pastor nos da este privilegio, el Señor nos da este privilegio, porque es verlos, es sentirlos. Yo sé que tal vez ustedes me ven allá y toda desordenada y toda loquita y toda dicharachera, pero me emociona poder compartir con ustedes. Yo soy de las que están muy ansiosas por ir a compartir con todo lo que aprendí en este tiempo. Ya se está cada vez acortando más ese tiempo de irnos a poder vernos, poder saber de frente a frente cómo estamos, ¿no? Entonces los invito, hermanos, a que cerremos y despidamos este servicio con amor, con oración, y decididos realmente a que el Señor invada nuestro cuerpo, invada nuestro corazón, y podamos practicar esa compasión, que la sintamos verdaderamente de adentro. Amén. Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Dios eterno, te rogamos algo especial, Señor, y es que cambies nuestro corazón, transforma nuestro corazón. En el libro de Ezequiel, si no estoy mal, en el capítulo 36, tú hablas de que cambiarás el corazón de piedra por un corazón de carne, y en ese corazón vendrán grabados tus mandamientos para que los cumplamos y los guardemos, Señor. Como cambiaste mi corazón de piedra, como cambiaste el corazón de piedra de mi esposa, como cambiaste el corazón de piedra de cada uno de mis hermanos en Cristo, te ruego que cambies el corazón de piedra que tienen esos seres que amamos, esos amigos que conocemos, esas personas que has puesto en nuestro camino y sabemos que necesitan la verdad de Jesucristo, que necesitan arrepentirse, que necesitan ser salvos. Señor, te rogamos por ellos y te rogamos por nosotros, para que nos llenes de compasión por las almas, para que podamos aplicar la palabra aprendida, para que podamos mirar a otros con amor, con afecto, para tenderles la mano, para mostrarles tu verdadero amor. Padre, bendice cada persona que vio este servicio, que se estuvo aquí compartiendo con nosotros este tiempo en tu presencia. Bendice su hogar, bendice su alacena, bendice sus finanzas, Señor, en esta situación que
va concluyendo del COVID, pero deja secuelas, deja afecciones en el tema financiero, en el tema laboral. Que seas tú glorificándote en tu iglesia, en tus hijos, bendiciéndonos cada día más y que el mundo pueda ver la diferencia de caminar contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Dios eterno. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. No olviden compartir el enlace con otras personas que también necesitan escuchar del Señor, conocer del Señor. Recuerden, aquí están nuestras redes sociales, el número de nuestros pastores, por si alguno quiere contar una experiencia, dar un testimonio de fe. Y los invitamos a que sigan conectados nosotros mañana en la mañana con nuestro devocional y que sigan conectados nosotros y sobre todo que sigan conectados con Cristo, que es la mejor opción. Amén. Bendiciones. Dios bendiga, iglesia. Que estén muy bien.